Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias en esta hora que nos permite el Señor estar en su presencia. Y el Señor bendiga a todos los que nos ven, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Sean todos bienvenidos. Vamos a tomar la palabra del Señor. Hoy tenemos como tema examinando nuestra fe. Es una base importante para nuestra vida. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude y que nos fortalezca. Amén. Padre glorioso, gracias. Gracias, Padre, porque tú vives y porque tú reinas y porque tú estás habitando en nuestros corazones, amado Señor, y en aquellos que todavía no te conocen, para que, Señor de la gloria, también puedan conocerte y puedan venir a tus pies, Señor amado, al escuchar tu palabra. Señor amado, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a todas las almas, Padre, todas las personas, hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos, todos, amado de gloria, sean bendecidos, amado Señor, para la gloria de tu nombre. Bendícenos en esta porción de tu palabra, Señor, para que nos podamos encaminar en el camino de la vida eterna. Gracias. Amén. Amén. Bueno, tomemos la palabra del Señor en el libro de Segunda Carta a los Corintios. Mire lo que dice, capítulo 13 y versículo número 5. Por lo regular, hermanos y amigos, quiero decirles de que yo me esfuerzo bastante por darles el mensaje de la palabra y traerles con bastantes citas bíblicas el contenido que se le da. Es importante que usted tal vez en su casa lo anote y ponga atención a estas partes para que también usted lo pueda estudiar y pueda verificar que lo que predicamos no es una palabra a nuestro antojo, a nuestro gusto, sino que es una demanda de la palabra para nosotros como pueblo y como iglesia del Señor. Amén. Bueno, tomémoslo. Dice la palabra en el segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice: examínate para saber si tu fe es genuina. Mire la importancia. Examínate. Esto quiere decir que tenemos que hacer una autoevaluación, un autoexamen nosotros. Pero ¿cómo hacerlo, verdad? Vamos a ir viéndolo. Examínate para saber si tu fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Alabado sea el Señor. Mire, es algo importante. Vamos a ver. Veamos una parte importante. Comencemos con esto. Examínate para saber si tu fe es genuina. ¿Cómo vamos a saber nosotros entonces si la fe es genuina? Bueno, vayamos a la palabra. La palabra del Señor nos enseña qué es la fe. La fe es certeza, la fe es seguridad de lo que no tenemos, pero que sabemos que tenemos y que lo creemos. Y que prácticamente solamente lo estamos esperando. Certeza, mire, seguridad. Ahora, ¿cómo hacemos crecer la fe? Ya lo hemos hablado, pero siempre hoy se da la oportunidad y siempre se da. ¿Cómo se hace crecer la fe? Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra. Ahora, cuando dice que la fe viene por el oír la palabra, no es que usted se siente y comience a oír un mensaje como hoy, o comience a oír la palabra y aún la ponga en su de una manera audible y usted comience a escucharla y hasta se duerma escuchando la palabra. Eso no es oír la palabra. Y aunque usted se ponga a leerla y usted lea la Biblia 2 veces al año, eso tampoco no es lo que a lo que la palabra está refiriendo, aunque es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra va a hacer, cuando tenemos obediencia, efecto en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero si no hay obediencia, podemos leer 2-3 veces al año la palabra y la palabra no nos va a hacer ningún efecto porque no tenemos obediencia. Entonces, cuando escuchamos la palabra porque la estamos obedeciendo, a eso se refiere cuando la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuchar la palabra quiere decir obedecerla, vivirla. Ahora que vemos esta primera parte, cuando dice examínate
para saber si tu fe es genuina. Estas son una de las áreas importantes en nuestra vida para poder autoevaluarnos y poder determinar si estamos verdaderamente caminando en el camino correcto. Porque hoy en este tiempo estamos caminando en una base doctrinal muy amplia, en la que muchos se levantan y a veces lo que tienen es un nombre grande, lo que tienen es una fama, pero lo que no tienen es la porción de Dios en sus vidas. Y esto no es que estemos censurando, no. La palabra, yo le invito a usted, hermano, amado amigo, en este caso, la palabra es clara cuando dice que por sus frutos son conocidos. Ahora, si los frutos son de la naturaleza humana, ahí está la evidencia para usted. Si los frutos son del Espíritu Santo, de la palabra, en que se tienen que llevar delante del Señor, entonces esos frutos nos van a dar evidencia de quiénes son verdaderos hijos y quienes son verdaderamente también falsos delante del Señor. Porque recuérdense que la palabra dice que también Satanás se viste como ángel de luz. Y eso es una situación bastante delicada. Ahora, nosotros tenemos que saber y tenemos que examinarnos de una manera, que le digo, despacio, y hacerlo dentro del contenido de la palabra de Dios. Si la palabra del Señor está verdaderamente en el corazón de la persona tiene que entender que tiene que tener un crecimiento en la palabra, tiene que obedecer la palabra, tiene que vivirla, tiene que esperar por completo en el Señor. El salmista dice esta parte: yo vine y oré delante del Señor, presenté mi oración delante de Él, y después dice, esperé en Él. Ahora, esto muchas veces puede ser complicado, pero si usted se desespera y abandona y después reclama que por qué no recibe, bueno, es porque usted abandonó ese momento, abandonó la fe, y cuando abandonamos la fe es imposible que vengamos a recibir lo que es del Señor, porque no estamos en el momento adecuado para poder entrar en esa fase de poder reclamarle algo así al Señor. No se puede. Ahora, es importante, veamos, examínate para saber si tu fe es genuina. Vea la siguiente parte, dice, pruébense a sí mismos. ¿Por qué será que nos dice pruébense a sí mismos? Porque una de las cosas que los corintios estaban teniendo problemas era porque la palabra se les había predicado. La palabra del Señor les había llegado, el evangelio había sido anunciado, y ellos eran también una iglesia en la que los dones estaban funcionando de una manera gloriosa, pero también habían llegado otros para llevarles supuestamente un evangelio totalmente diferente. Y es ahí cuando usted va a encontrar que en las cartas de los Corintios el apóstol Pablo se preocupa por hablarles. Y vamos a ver precisamente en esta carta número 2, en la segunda carta a los Corintios, vamos a encontrar un contenido bastante amplio en donde el apóstol Pablo hace hincapié para que no le estén creyendo a aquellos que son falsos, aquellos que son mentirosos, que parecen verdad pero que son engañadores. Esto es algo importante. ¿Será que únicamente le ocurrió entonces a los corintios, o es algo que también está ocurriendo hoy en este tiempo? Recuérdese que la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo hablando allá en la carta a los Tesalonicenses capítulo número 2, cuando él dice, a la verdad que el espíritu de iniquidad está en acción, solo que al presente el quien lo está deteniendo, pero su trabajo, dice, está de una manera encubierta. Esto es algo que se ha dado todos los tiempos desde que el hombre vino a ser puesto en el huerto del Edén. El pecado comienza y las tinieblas comienzan también su labor, pero nosotros como almas debemos de aprender a entender la palabra que ahora tenemos como un tesoro glorioso para poder vivir verdaderamente la palabra. Cuando tú lees la palabra del Señor no es un libro común y corriente. La palabra del Señor es viva, es eficaz, y cuando tú te dedicas a ella, hay algo importante en tu vida, hay algo que cambia, hay algo que entra y te cambia el pensamiento, te cambia tu conducta, te cambia tus acciones. Pero si no está sucediendo eso, definitivamente puede que algo no esté funcionando bien y tu fe no sea lo que tú crees que estás teniendo, sino que es algo peligroso, porque la palabra del Señor dice, el Señor Jesucristo hablando dice, ten cuidado, no vaya a ser que la luz que tú crees que tengas sean tinieblas, y entonces ¿cómo no serán las mismas tinieblas
tinieblas. Es algo, hermano, importante que debemos de aprender. ¿Y cómo vamos a ver todo este punto? Porque se vuelve algo tan complejo, tan complicado de entender y de verlo. Pues ya vimos algunas partes que son necesarias, como en cuanto a la palabra, en cuanto a la permanencia de la fe, en cuanto a lo que podemos vivir y en cuanto a la obediencia a la palabra del Señor. Si estamos dentro de estos procesos de obediencia, definitivamente vamos caminando. Eso es algo importante, que mientras estemos en esta tierra tendremos aflicción, tendremos dificultad, tendremos de tantos problemas, pero la palabra dice que de todos ellos el Señor también tendrá misericordia, de aquellos que estamos esperando en Él. Por lo tanto, hermano, es necesario y es importante. Hoy podemos ver congregaciones muy bonitas, podemos ver congregaciones que están totalmente, le digo, hermosas, pero realmente a veces lo que tienen es lo que la palabra del Señor dice. Y no quiero entrar en censura para nadie, no quiero entrar en censura con nadie ni en discordia para nada, sino que lo que estamos hablando es la palabra del Señor. A mí me corresponde enseñar la palabra, a usted le corresponde tener oídos para poder tener y poder comprender y poder tener ojos y un corazón también bien preparado para poder entenderlo. Yo no le estoy censurando a nadie, le estoy diciendo tengamos cuidado, porque allá afuera el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y si usted no tiene el conocimiento de la palabra podemos ser una presa fácil. Vamos a irlo viendo. Hoy es importante que esto lo aprendamos a tener. Mire lo que dice la palabra en la segunda parte de este versículo que estamos tomando. Y dice, sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. ¿Lo sabe usted, hermano, hermana? ¿Lo sabe usted que Jesucristo está en su corazón? ¿Verdaderamente lo sabe? Él es su Señor. Como usted muchas veces lo podemos decir, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. ¿Y por qué no le obedece? Esto lo dijo el Señor. Si yo soy vuestro Señor, si yo soy vuestro Rey, ¿por qué no obedecen? ¿Por qué no obedecemos la palabra? Porque aquí nos vamos a ver ante una situación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Obedeciendo su palabra para vida eterna? ¿O estamos tomando la palabra para acomodarla a nuestra manera y de esa forma poder entonces ubicarnos dentro de las áreas del deseo y poder satisfacer las áreas de nuestro deseo? Si eso es lo que estamos haciendo, nuestra fe no está funcionando. Así no funciona la fe. Usted está creyendo en una fe muerta, el que tal cosa está haciendo. Si usted está haciendo lo que, oiga, usted puede evaluar. Si usted, en lugar de estar en la iglesia, estar en esa continuidad de búsqueda y ser constante delante del Señor, lo vamos a ver también más adelante. Usted lo que hace es buscar el deleite de la vida. Y si usted es de esas personas que le busca el deleite, que tiene algo y que le ocupa para poder entrar en ciertas áreas, hermano, del placer de la vida, tenga cuidado, porque no está usted edificándose, no está usted edificando, no está usted construyendo el camino de la fe, sino que lo que está haciendo es acomodando, trayendo la palabra a su manera, de una forma antojadiza y queriendo ubicarla en el proceso en el que la persona está queriendo hacerlo. Así no funciona la palabra. La palabra se determina porque tenemos que obedecer nosotros a la palabra, no que la palabra venga a obedecer lo que queremos nosotros. Eso no funciona de esa manera. Hay versículos fuertes en la palabra del Señor y dice así como este: sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes, pero de no ser así, cuando habla de no ser así, o sea que Jesucristo no está entre ustedes, entonces ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Quiere decir que hay una fe falsa. Hay una fe que no es genuina, que no es verdadera, que se mira como que si fuera verdadera. ¿Y qué dice la palabra en relación a esto? Tengan cuidado, porque Satanás se viste ¿de qué dice? De ángel de luz, como que si fuera luz, pero no lo es. ¿Cuántos están predicando de esa forma? Y están engañando a las personas, enseñándoles un camino, pero lo que les están enseñando es para que pequen de una manera o de otra. Esto es algo que se está viendo en este tiempo. Siempre se ha visto, siempre se ha dado.
Y siempre eso es una situación que el enemigo está trabajando. Pero que el Señor los reprenda, y usted y yo debemos de aprender a obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque debemos de pasar el examen de la fe. Si no, estamos reprobados. Y entonces, ¿de qué nos ha servido ese creer? Del cual hemos confesado. Y acá es una parte importante, porque Pedro dice, y entonces la situación de tal persona viene a ser tan complicada, porque su estado después de que vino a creer, pero que falla porque retrocede, viene a ser peor que el primero. Eso es algo, hermano, en donde la persona no se va a dar cuenta, sino que al contrario puede decir, estamos disfrutando de la vida, estamos verdaderamente encantados, estamos verdaderamente bendecidos, cuando no es así. Cuando lo que se tiene es una religiosidad. Y aquí, mucho cuidado. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir ahora, aquí donde estamos. Vamos a primera carta de Corintios. En la primera carta de los Corintios, mire lo que dice en el capítulo número 15. Y esto es una parte, es un versículo de la palabra que es bastante fuerte. Y dice, en el capítulo 15 y en su versículo número 34, dice, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Mire este punto. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Eso se lo está diciendo el Señor a la iglesia de Corinto. Imagínense, está la iglesia y Él está mandando esta carta a esta iglesia de la que estaban teniendo algunas dificultades. Y sabe que la iglesia de Corinto era una iglesia en donde era un área portuaria, en donde los placeres estaban pero al flote del día. Entonces vamos a encontrar que el grado de dificultad en cuanto al pecado era grande. Igual de hoy en este tiempo. Hoy el pecado abunda por todas partes. Las personas no tienen que salir de su casa para ver el pecado. Están de una manera, le digo, compenetrados en todas estas áreas que el pecado está abrumando a la sociedad. Y nosotros tenemos que aprender a entender cómo está funcionando para poder también no permitir que estas áreas del pecado vengan a dominar nuestra vida y que venga la palabra a censurarnos y a indicarnos que algunos no estamos haciendo bien las cosas porque estamos dejando verdaderamente de conocer al Señor. Cuando la palabra dice que es para vergüenza nuestra el hecho de que no conozcamos al Señor, ¿es por qué? Porque seguimos pecando. Y es una dificultad. Veamos lo que dice en la carta primera de Juan. Mire lo que dice en el capítulo número 2 y su versículo número 3. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos su palabra. Pero cuando nosotros venimos y no obedecemos la palabra, sino que lo que hacemos es entrar en la desobediencia. ¿Por qué? Porque le damos el primer lugar a aquellas áreas de nuestro proceso diario, de las que son de la vida cotidiana, de los que son en donde vamos a deleitarnos en X cosas. Es importante que nosotros notemos esto, que tenemos verdaderamente una situación en la que no estamos conociendo a Dios, porque estamos todavía en una situación de pecado. Y difícil para nosotros, pero mire, apoyándonos en la palabra del Señor, mire lo que dice Pedro ahora. Ya vimos lo que dice allá, le digo ahora, vemos lo que dice Juan, vea lo que dice hoy Pedro también. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y en su verso número 14, dice, por lo tanto, vivan. ¿Cómo tenemos que vivir? Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Oiga este punto, con el fin de satisfacer sus propios deseos. No podemos venir delante del Señor
y confesarle en nuestra fe y creer en nuestra vida y después descuidarnos. Esto es lo que también y muchas veces lo relatamos cuando habla la palabra de la semilla y del sembrador, cuando dice de la semilla que cae entre espinos y la semilla que cae entre las rocas. Uno tiene poca tierra y el otro las dificultades de la vida también lo absorben y le abruman de tal manera que deja de tener un crecimiento en la palabra. Dice que no es que no brote, sino que brota, pero deja de crecer. ¿Usted está creciendo, hermano y hermana? ¿Está creciendo? Es importante que esto sea notorio y que usted vea cómo lo comprueba. Si está usted dedicándose al Señor, si es constante en la búsqueda, porque dice, por tanto vivan como hijos obedientes, no hijos desobedientes. No vuelvan atrás. No vuelvan atrás. Quiere decir de que cuando venimos al Señor corremos el riesgo de volver atrás si nos descuidamos. Si dejamos de estar en la preparación constante, si dejamos de adorar, dejamos de leer la palabra, dejamos de oírla, dejamos de obedecerla, si dejamos todas estas áreas en las que tenemos comunión con nuestro Creador, si nosotros lo dejamos de esa forma, definitivamente lo que estamos haciendo es alejándonos de esa oportunidad tan gloriosa que el Señor nos está dando. Entonces no depende de Dios, sino depende de nosotros, porque la obra que Él tenía que hacer en su Hijo amado está hecha. Ahora la obra que nosotros tenemos que hacer de obedecer la palabra y de mantenernos firmes en contra de las acechanzas del enemigo, eso es donde estamos cayendo y eso es lo que no debemos de practicar, porque en el deseo que tenemos, hablando de nuestra naturaleza, ahí se va a manifestar el enemigo. Ese es su campo. Es el campo en donde él va a dañar las almas. El campo en donde él daña las almas es a través del deseo, en donde él entra y combate y en donde convence. Él no puede afectar las almas de una manera, en donde las almas no se lo permitan. Así que pongámosle atención a todas estas partes. Y mire, vamos a ver cómo es que la palabra nos enseña. Capítulo 2 de Colosenses, dice la palabra, versículo número 8, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y que también nacen de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Este es el riesgo que se lleva cuando la persona está fundamentada en una fe no genuina, cuando la persona está fundamentada en una fe que no es la que el Cristo de la gloria verdaderamente está fortaleciendo, sino que la persona piensa que está bien y entonces estas áreas elocuentes, estas áreas de las que dice Colosenses, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Pueden tener una preparación elocuente, pueden tener una dinámica extraordinaria, pueden tener áreas de maestría, pueden tener todas esas cosas humanamente hablando, pero no tienen la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, eso es un peligro, porque la persona puede venir a ser engañada por las tinieblas cuando miramos que las cosas que estamos oyendo y viendo son bonitas. Cuidado, hermano y hermana, cuidado. Oiga, yo le llevo a la palabra del Señor. Vea lo que dice, cómo es necesario. Es necesario que vengamos a permanecer. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 15, versículo 58. Mire lo que dice. Por lo tanto, amados hermanos. Aquí dice una parte importante. Por lo tanto, amados hermanos, permanezcan fuertes. ¿Y cómo va a permanecer fuerte? Si la palabra falta, si la oración falta, si la comunión falta, si la asistencia falta al Señor. Oiga, permanezcan fuertes, permanezcan constantes. Si vamos a la iglesia, si vamos a la comunión con los santos, de vez en cuando, ¿cuál es la constancia que estamos teniendo? Si la constancia debe de ser ante la oración, ante la palabra, ante la lectura, ante la obediencia, alabado sea el Señor, y no lo estamos teniendo, entonces lo que está entrando a su ser, hermano y hermana, es una debilidad. Usted está entrando en debilidad. Permanezcan fuertes y sean constantes.
Trabajen siempre en el Señor. ¿Está trabajando usted en el Señor, en sus congregaciones? ¿Está trabajando en el evangelismo? ¿Está trabajando para poder vivir y que cuando se diga hay necesidad de oración, usted está preparado, preparada? Eso es necesario hacerse. Ese es el trabajo que dice acá. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, con alegría, con gozo, con deleite, de una manera en la que nos disponemos. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor queda sin pago. Todo lo que el Señor da, todo lo que el Señor hace en nuestra vida, es porque también estamos nosotros en comunión con Él. Es importante, el Señor demanda estas partes, que seamos fuertes en Él, para que permanezcamos. Y que cuando permanecemos somos fuertes, y aparte de esto, eso es algo que le tenemos que dar continuidad, o sea, ser constantes. Cuando tenemos la constancia en el Señor, nuestra fe crece. ¿Su fe está creciendo? Le pregunto. ¿Está creciendo su vida espiritualmente hablando? ¿Su vida familiar está bien? Si no, preocúpese y comience a darle una dirección diferente a su vida para que el Señor esté en esas áreas renovándolas, restaurándolas. Necesitamos, hermanos, que en este tiempo nuestras vidas sean restauradas y renovadas, porque los tiempos son difíciles, son peligrosos. No creamos a todos los espíritus que hablan, dice la palabra, sino que los examinemos. Así que por favor, sigamos adelante, que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y que esa palabra que hoy se ha dado pueda usted y yo retenerla, podamos retenerla en nuestros corazones. Padre glorioso, gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre. Mira, Señor amado, tu palabra es dada a tu pueblo, Señor amado, que la oye y que la ve. Señor, que la reciba en su corazón, que venga esa administración de tu palabra, para que, Señor de los cielos, tú te glorifiques y te manifiestes de una manera gloriosa en cada uno de tu pueblo, Señor. Y en aquellas personas que aún no te conocen, por favor, toca sus corazones, Padre, para que te conozcan y vengan al conocimiento y puedan entender de lo que esta palabra es, Señor amado, para poder vivirse. Y que también, Señor de la gloria, es para que tú nos conduzcas en el camino de la vida eterna y que vayamos contigo, Señor amado, cuando así partamos, o que tú vengas por tu pueblo. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Estemos siempre preparados, continuamos adelante, no desmayemos. Y si el Señor no ha venido, estamos en la próxima ocasión. Primeramente así el Señor lo permite. Recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy